Les habla Fernando Lascurain, director general adjunto de AMDA, y en esta ocasión estamos muy contentos porque una vez más nos acompaña nuestro gran amigo el licenciado Fernando Martínez Cos, a quien siempre le agradecemos la disponibilidad, el tiempo y sobre todo el talento, y estamos ciertos de que no hay nadie más capacitado en este momento para hablar del complemento de la carta aporte que el licenciado Fernando Martínez Cos, a quien, insisto, le agradecemos el espacio. Nos va a estar hablando a detalle al respecto de la carta aporte. Yo les pediría que todas las dudas que tengan las escriban en el chat y después de terminada la presentación del licenciado Fernando Martínez Cos, daremos lectura a las preguntas para que sea tan amable de responderlas, y también nos estará acompañando nuestro asesor fiscal, contador Alfonso Pérez Reguera. No omito en recordarles que esta charla va a estar grabada y luego estará a su disposición, así como la presentación del licenciado Fernando Martínez Cos. Y al final de las preguntas y respuestas les pedimos que se tomen un minuto para responder una encuesta de satisfacción al respecto de la calidad de la charla esta mañana. Fernando, como siempre, muy agradecido, bienvenido y adelante, por favor. No, gracias, tocayo. Yo antes que nada agradecerle a la AMDA, a ti y a Poncho la confianza para compartir este tema. Y pues sí, estamos ante un nuevo complemento que está dando a conocer el servicio de administración tributaria. Y pues en este voy a tratar de compartirles cuál es la visión que al menos yo tengo de esta situación, y un poco la visión que del sector de distribución de vehículos, pero tratándolo de complementar con el de armadoras, cómo se visualiza ante este nuevo documento digital. Y la primera reflexión que quisiera compartir con ustedes es: ¿qué está persiguiendo esta carta de porte desde una perspectiva de las autoridades? Bueno, sin duda, desde la perspectiva tributaria, se está marcando claramente un nuevo paso dentro de toda la perspectiva que tuvo el Servicio de Administración Tributaria y la propia Secretaría de Hacienda al hacer la reforma para este año, la del 2021. Tuvo una clara dedicatoria al sector de comercio exterior. Y en ella, pues quedó plasmada en algunas líneas del artículo 29 del código, en donde justamente buscaban o tenían la percepción de que, y posiblemente justificada, de que había mercancías de importación que permanecían en territorio nacional sin el pago del impuesto. Este fue uno de los primeros hallazgos. De ahí, estoy planteando esta hipótesis, empezaron a revisar todo este tema de movimiento de mercancías. Y pues, ¿qué empiezan a identificar? Empiezan a identificar que justamente este movimiento de mercancías, marcado claramente por el tema del huachicoleo o la venta clandestina de combustibles, estaba asociada al sector de transporte y transporte terrestre. Y de ahí, pues el diagnóstico, ¿cuál es? Pues una alta evasión de impuestos totalmente alta, y ubican un instrumento que es de naturaleza, pues de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la carta de aporte, cuya naturaleza es mercantil, y lo buscan pegar justamente al tema fiscal, que claramente está previsto en el artículo 29, ahorita lo voy a mencionar, penúltimo párrafo, en donde claramente define para efectos de la autoridad tributaria la posibilidad de definir requisitos. Esa es la visión que quisiera que tuviéramos. Hay una perspectiva de evasión, hay una perspectiva de un segmento claramente definido para efectos tributarios, pero ¿cómo se ve del lado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Un sector muy amplio de transporte terrestre. Estamos hablando de más de 1.100.000 vehículos emplacados con una placa federal, ¿sí? Con licencias de conducir, y un sector, eso sí lo llegué yo a conocer, un sector que no cumple, pero ni siquiera con la emisión de un comprobante de ingresos. Ahí es en donde yo empiezo a identificar claramente el gran reto que implica hacer una carta de aporte hacia un sector que está segmentado por empresas que sí cumplen, empresas que cumplen requisitos, que cuentan con tecnología, y otro sector que le voy a llamar el hombre camión, pues que carece de los elementos básicos para emitir un comprobante, incluso el comprobante fiscal digital que hoy conocemos, esa imposibilidad tecnológica, una brecha tecnológica para la emisión. Y ahí, pues otra preocupación, en este caso ya de la Guardia Nacional,
antes la Policía Federal que se convierte en Guardia Nacional y que se convierte la Guardia Nacional en el garante del tránsito de las mercancías o la vigilancia de las mercancías. Y es así como estas tres visiones, desde mi perspectiva, llevan a modificar este documento digital que se llama Carta de Porte y que, pues, en una perspectiva que la voy a llamar como la percibo, en una perspectiva de autoridad, modifican requisitos sin el acompañamiento del sector o el sector que debía de estarle aportando los elementos operativos y logísticos que permitieran una implementación con un mayor conocimiento del sector. ¿Y esto a qué lleva? Pues evidentemente lleva a ciertas distorsiones en donde si queremos ubicar pues estos objetivos o qué perseguía o qué busca la Carta de Porte ahora, sin duda uno de los elementos que está buscando es un mayor control y regulación al transporte federal. Eso es lo que está buscando, cómo mejorarlo. Y obviamente trae un objetivo tributario de incremento de recaudación, en lo que sume, dada la astringencia de recursos que está sufriendo el actual gobierno federal, pues este es uno de los varios mecanismos con los que tributariamente se cuenta para poder incrementar la recaudación y pues este viene a ser un elemento más que se viene a sumar a toda la estrategia de documentos digitales y sobre todo, y ahí pongo el acento, de información que está llegando al servicio de administración tributaria y en donde claramente va a ser compartida a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Esto por qué? Pues porque la mayoría de los requisitos que vamos a ver un poco más adelante están destinados a la vigilancia y regulación de los diferentes medios con los que se están desplazando las mercancías. Y viene a ser un excelente elemento para estar haciendo el control del sector a través de este mecanismo que yo le suelo llamar de información viva, información en línea, que le permite a la autoridad tributaria primero vigilar una correcta emisión, pero posteriormente a la autoridad que regula las comunicaciones y no transportes, ejercer sus facultades de una forma más directa y precisa al contar con información en línea. Y sin duda, el tema del robo de mercancías, ¿sí? Especialmente asociada a los hidrocarburos, pues viene a ser uno de los elementos adicionales que se suma a todo este conjunto de elementos que están pues permeando y que hoy están impactando de manera muy fuerte, no solo a un sector que incumplía con obligaciones, sino a un sector formal que ya venía ejecutando y que venía haciendo correctamente las cosas. Entonces yo quisiera separarlo en esas dos vertientes. Uno, un diagnóstico en donde claramente se identifica a un sector incumplido y a un sector que buscando cumplir, ¿sí? Que justamente son los agremiados de AMDA, va a tratar de encontrar en esta herramienta, pues en dónde se encuentra ubicado y hacia dónde eventualmente pudiera estar caminando. Bajo esta lógica, pues yo creo que lo primero que nos tendríamos que plantear, bueno, ¿y para qué sirve esto? Qué es lo que está haciendo? Bueno, al final del día, cuando tenemos frente a nosotros este documento, ¿sí? Que sí quiero decirles, no es nuevo, ya existía en la regulación de comunicaciones y transportes, hubo un momento en el que la regulación fiscal lo eliminó. ¿Por qué? Porque justamente no se trata de un elemento que tributariamente fuera controlado. Sin embargo, en esa lógica se incorpora y ¿qué busca hacer? Busca establecer el mecanismo en donde las mercancías que se estén moviendo, estén circulando, ¿sí? En este caso muy concreto, su origen es en carreteras federales, que es el origen justamente de este documento, en carreteras federales, poder ubicar los elementos que dieran origen, destino, ¿sí? Y medio en el que se transporta y quién transporta, que eso es lo que traíamos ya concretamente previsto, ya existía dentro de las propias disposiciones fiscales y dentro del reglamento de autotransporte federal, ahí ya estaba previsto, e incluso en el propio Código de Comercio, ya estaba previsto todos estos elementos. Sin embargo, la problemática legal que había en cada uno de ellos, pues llevó justamente a que hasta octubre del año pasado, contáramos únicamente, pues con una carta de porte que aplicaba, ¿sí? Como documento digital se le denominó
documento de traslado, ¿sí? Cuya misma naturaleza encuadraba en los 6 documentos que actualmente tenemos dentro del conjunto, ¿sí? O del abanico de documentos digitales que tenemos, pues justamente el artículo 29, 29A preveían justamente que el Servicio de Administración Tributaria definiera los documentos digitales que justificaran ingresos, egresos, ¿sí? Y retenciones, y previó en ese penúltimo párrafo, podrá, y esto lo subrayo, es una opción, podrá acreditar la tenencia de mercancías. Bajo esta lógica, ¿qué tipo de documentos son los que hay que ubicar? Ingresos, egresos, comúnmente conocidos como nota de crédito, traslado, que es el que ahorita traemos con impacto, traslado, retenciones y pagos al extranjero, ¿sí? Y nómina. Son los documentos que tenemos. Aquí lo que les invito es a identificar esto como un complemento adicional ¿a qué? A los ingresos y al traslado de mercancías. Es decir, se va a agregar y ahorita lo vamos a ir desmenuzando. Y pues dentro de este marco, justamente tanto en la ley del impuesto al valor agregado como en el reglamento, pues claramente la mención, ¿sí? De que va a haber una retención que se va a hacer. Entonces son elementos de control los que ya estaban establecidos y previstos, ¿sí? Y que pues a partir del mes de junio con los cambios que ahorita también voy a plantearles, pues vienen a modificar la forma, creo yo, poco cuidada o poco aseada de cómo implementar un documento digital, en donde pues justamente el año pasado, en el mes de noviembre, nos dan a conocer a través de reglas de resolución miscelánea que se modifica la regla 2719. Este es el primer aviso que tenemos en noviembre y por eso yo lo vinculo con la estrategia de reforma. Ya venía en una tendencia, esta regla 2719 nos anticipa justamente la posibilidad de acompañar el transporte de mercancías con este complemento carta de porte. Y advierte esta propia regla a través de transitorios que se va a dar a conocer el estándar tecnológica, que es la lógica con la que funciona esto. Existe una regla y posteriormente nos avisan cuándo va a ser publicado y ahí es en donde justamente la regla 2718 establece que una vez publicado en el portal del Servicio de Administración Tributaria este complemento, ¿sí? Que es el estándar tecnológico con el que se desarrollan propiamente los sistemas, y que esto fue el 1 de mayo de este año, ahí es en donde se da a conocer. Esta regla 2718 establece los 30 días en los cuales los proveedores autorizados de certificación deberán contar, ¿sí? Con los mecanismos para que los clientes que acudan con ellos puedan estar en posibilidad a partir del 1 de junio de llevar a cabo el timbrado. Aquí se hizo una previsión, insisto, sin tomar en cuenta a los actores de este proceso, concretamente del movimiento de mercancías, y se establecieron 120 días naturales para que esta carta de porte fuera vigente. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que eran 120 días. Y así se los quiero decir. Si hubo o carecieron de un programa, pues la verdad no lo tuvieron. ¿Por qué? Porque la complejidad, que ahorita la vamos a ver de implementación de esto, no se logra en 120 días. De hecho, los propios proveedores autorizados de certificación recientemente tendrá unas 3, 4 semanas, ya estamos hablando propiamente del mes de julio, empezaron ya a pasar las pruebas. Esto yo espero entre en un signo de alerta a la propia autoridad, al Servicio de Administración Tributaria. ¿Para qué? Para que reflexione en la entrada en vigor de este complemento de carta de aporte. ¿Por qué? Porque su complejidad, al menos de lo que yo conozco, es el complemento más complejo que han implementado, ¿sí? Y que se ha implementado en los últimos 15 años y que requiere justamente un periodo de transición mayor. ¿Para qué? Para que todos los actores estén preparados, pero con programas de trabajo perfectamente definidos. ¿Y esto por qué se los digo? Porque aquí la previsión es que a partir del 30 de septiembre ya se tenga la obligación de emitir esta carta de porte.
Entonces, si lo vemos en fechas desde una perspectiva de contribuyente, 30 de septiembre es la fecha en la que tendría que estar ya operativo en las dos fases que tiene el comprobante: generación por parte del emisor y timbrado por parte del proveedor autorizado. Esto, pues la realidad, ahorita apenas están acabando de digerir muchos de los supuestos que ahorita vamos a compartir en esta charla. Y que justamente esta complejidad de dónde viene o dónde la estamos claramente identificando. Concretamente, esta publicación que se hizo en noviembre del año pasado ha tenido tres principales cambios. Uno, primero, con la eliminación de esta frase de carreteras federales, ¿sí? Y hacer referencia a transporte por vía terrestre. Esto nos lleva ya, pues, a que prácticamente cualquier movimiento de mercancía tenga que ser, ¿sí? Tenga que ser con este complemento de carta de porte. Ahí es en donde empiezan las preocupaciones, ¿sí? ¿Sobre qué base se hace la eliminación de carreteras federales, siendo una norma de aplicación federal? Y nos lleva a suponer, ¿sí? Y a suponer, lo subrayo, de que aplicaría a cualquier movimiento de mercancías, incluidas las zonas urbanas. Aquí la hipótesis de la que partimos es que esto no estuvo muy bien reflexionado. El quitar el elemento carreteras federales justamente acotaba al transporte federal y agregaron también otras modalidades de transporte que también vamos a comentar. Y también se elimina la condición de que formen parte de sus activos. ¿Eso qué quiere decir? Cualquier tipo de mercancía tiene que ir acompañada con la carta de porte. Esto de entrada pues nos lleva a una complejidad operativa que agrega este elemento, sobre todo pues en la parte final ya de esta regla, en donde nos dicen: y todos los contribuyentes involucrados en el traslado tienen que emitir el complemento carta de porte. La verdad se nos hace un tanto inverosímil de que cualquier movimiento de mercancía tenga que tener carta de porte. Déjenme irme al absurdo. Ahora resulta que la pizza que estoy pidiendo y que van a traer a domicilio, en donde yo soy el legítimo propietario de esa pizza, pues va a tener que tener una carta de porte. Resulta absolutamente ilógico eso, ¿sí? Yo soy el propietario de ese bien y ahora me lo van a trasladar a mí a través de un tercero, que es la persona de cualquiera de estas plataformas tecnológicas, que por cierto, también hay un complemento para esas plataformas. Va a tener que tener una carta de porte, o incluso el súper que estoy comprando a través de un portal electrónico también va a tener este elemento. Esto, pues partimos de la hipótesis de que no está suficientemente reflexionado y si este en el fondo tenga que ser el objetivo de este cambio. Entonces son de las cuestiones que sí, pues hay que plantearnos, y sobre todo en un sector como el de ustedes, en donde pues si una característica, vamos a llamarle, pudiera tener, pues es este movimiento que tienen de refacciones o vehículos, y que también vamos a estar platicando por aquí. Esta regla 271 nuevo básicamente voltea a ver a tres sujetos que son los que van a tener la obligación de emitirlo: el dueño de la mercancía, el operador logístico y la persona que transporta. Básicamente ubica a estos tres entes como los responsables de estar emitiendo la carta de porte. Y adicionalmente, ¿sí?, nos da una definición de cómo emitirlo. Aquí básicamente, y lo voy a resaltar sobre todo porque pues he percibido durante estos últimos meses la confusión de cómo emitirlo. Aquí el propietario va a emitir un documento de traslado, ¿sí?, cuando es el propietario de la mercancía. ¿Qué característica fiscal tiene este documento de traslado? Que no tiene un efecto patrimonial para el emisor, pero le va a tener que acompañar el complemento de carta de porte. Es decir, yo dueño simplemente voy a desplazar del punto A al punto B la mercancía. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con un documento de traslado más la carta de porte. No hay efecto fiscal, es un efecto que yo le suelo llamar neutro, ¿sí? No hay impacto patrimonial, no hay impacto fiscal. El intermediario, ¿sí?, o agente de transporte también puede emitirlo con el documento de traslado más la carta de porte, presumiendo que atrás de sí hay un contrato y hay un esquema de prestación de servicios para
el movimiento de las mercancías. Cuando llegamos al tema del sujeto transportista, ahí es en donde más complejo se pone la situación, sobre todo porque condiciona que el transportista tendrá que estar emitiendo un comprobante de ingresos, el documento que comúnmente se tendría que emitir, acompañado con la carta de porte. Esto logísticamente y operativamente nos parece un despropósito. ¿Por qué? Porque el transportista, pues algo que hace y sobre todo la logística de operación lleva a que en el esquema que estuvo vigente y bueno, que todavía es vigente en este proceso de transición, emitía un documento de traslado avalado por la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un instructivo que fue generado y publicado en el Diario Oficial en diciembre del 2015. Perfectamente se define que el transportista podía viajar con el documento de traslado más estos requisitos previstos en la carta de porte. Esto permitía agilizar todo el movimiento de mercancías en una lógica que permitía pues un traslado y posteriormente un cobro. Hoy se condiciona a que exista un comprobante de ingresos y una carta de porte. Ahí es en donde estos señalamientos que les comparto, creo que no estuvo suficientemente dimensionada la implicación operativa, sobre todo operativa, que tiene un cambio de este tipo. Y si nos vamos adentrando justamente en estos esquemas, pues tendríamos sin duda que hablar de cómo es que ustedes están operando. Y aquí sí los invito justamente a que hagamos esta reflexión. Ustedes como sector operan a través de armadoras y ustedes que son agencias, le voy a llamar, son los involucrados en todo este proceso. Y básicamente aquí a la armadora la voy a ubicar como una sociedad que importa partes y componentes y vehículos. Los puede adquirir o producir en México y los vende. Quisiera que ubicáramos ese rol, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco para ir viendo, y espero ahí ser afortunado en el conocimiento que tengo del sector de cómo es que están operados. Y la agencia o distribuidor, ¿sí? Que ahí ustedes compran partes y vehículos, pues justamente a las armadoras, para llevar a cabo su distribución, pero también partes y componentes de vehículos que venden a consumidor final. ¿Sí? Sobre todo para que entendamos esta cadena de valor, ¿sí? Que en el sector, concretamente en el sector de venta de vehículos, se está dando. Entonces, esta es la lógica con la que quisiera fuéramos analizando y los invito a ir generando estos supuestos de qué mercancías son las que se están moviendo concretamente entre la agencia y la armadora, pero también repasemos la armadora de dónde trae o cómo genera todo esto. Aquí la reflexión a lo que les llevamos es cuántos supuestos podrá haber, sobre todo en la etapa de implementación de un documento de este tipo. Lo que tenemos que tener muy claro es y en cuáles de los supuestos estoy, ¿sí? Es un supuesto en donde estoy transportando mercancías, partes y componentes. Hay que preguntarse quién lo hace, cómo lo hace. Tengo un tercero, contrato a un transportista, sobre todo porque ahí en estos detalles operativos están asociados a los requisitos a los que está vinculado justamente este nuevo documento digital. Entonces, aquí es en donde quisiera empecemos a reflexionar, bueno, y cuáles van a ser los supuestos en los que podríamos estar cayendo y cómo se podrían estar atendiendo a partir de esta fórmula. La fórmula es muy simple, ¿sí? Pero no quisiera sobresimplificarla. Aquí estamos hablando de un documento de traslado más una carta de porte, ¿sí? Y va a ser justamente el sujeto, el emisor, el propietario de la mercancía o intermediario o agente de transporte. La otra posibilidad es un comprobante de ingresos más una carta de porte, ¿sí? Y aquí concretamente destinado para el servicio de transporte. Combinaciones con otras modalidades no es factible. ¿Por qué? Porque se va a detener en el proceso de timbrado. Por eso quisiera que esto lo tuviésemos en mente para entender la lógica operativa que se está siguiendo y que está previsto justamente en esta regla 2719. Estas son las combinaciones posibles y ahí hay que ubicar concretamente quién emite,
quién recibe y sobre todo qué efecto es el que se le está dando y en qué momento, que ese es uno de los puntos que para estos efectos es muy importante tenerlo claro. ¿Qué es lo que hay que ir identificando? En el caso, pues yo estoy seguro que varios de ustedes están con la inquietud de, bueno, ¿qué hay que hacer quien no lo ha hecho, quien ya lo está haciendo o quien ya lo está previendo? Pues qué consideraciones tener. Aquí básicamente estas son recomendaciones que quisiera que ustedes valoraran, sobre todo para ir ubicando la complejidad o no que pudiera tener la implementación de este nuevo documento. Lo primero, sin duda, estamos hablando de datos que hay que proporcionar para poder poblar la información que se estaría solicitando en caso de estar en el supuesto. ¿Sí? Que aquí eso lo subrayo. Si estoy en el supuesto de emisión de este complemento de carta de porte, ¿a qué lo debo de vincular? Lo primero es, debo de tener los datos con los cuales debo emitir y casos concretos en donde lo aplique. ¿Sí? Sobre todo a la luz de la operación que ustedes tengan. Eso es lo primero. ¿Sí? Antes de dar un paso a la implementación es cómo lo voy a aplicar, qué es lo que voy a hacer. Tener muy claras las fuentes de información de dónde lo voy a obtener o dónde la voy a recibir, que ese es el otro punto. ¿Quiénes son los responsables y sobre todo los plazos que les aseguren lo que yo les suelo llamar la continuidad operativa del negocio? Esto sin duda es lo que hay que prevalecer, es un requisito que hay que cumplir. Bueno, pues hoy lo tenemos así, pero hay que asegurar la continuidad operativa del negocio, ¿sí? Y sobre todo con su proveedor autorizado de certificación, confirmar y asegurarse que con base en los datos, sus fuentes de información, es factible llevar a cabo el timbrado del comprobante. En el caso concreto de ustedes, como distribuidores, yo le pondría un especial acento en asegurarse que los comprobantes, en caso de hacerlos, ¿sí? Que van a emitir, efectivamente su PAC va a estar en posibilidad de hacer el timbrado. ¿Sí? Ahí quisiera que lo dejáramos subrayado y sobre todo para entender por qué, voy a explicarlo también unas láminas adelante, el por qué tenemos que estar seguros que con la información que tenemos es factible llevar a cabo el poblado de esta información. Y pues sobre todo tener un cronograma de qué hacer, ¿no? Eso del lado, en mi rol, distribuidor de vehículos, emisor, ya sea de un comprobante de ingreso más traslado, perdón, carta de porte, o un documento de ingresos más carta de porte. Esa es la lógica y es la fórmula que comentamos. Del lado de la recepción, pues previsiblemente tendremos que tener claro, bueno, quién nos podrá estar entregando este documento de carta de porte, los datos que les estén dando los transportistas, sobre todo porque ahí, en caso de ser un transportista, pues va a estar condicionado a que exista este comprobante de ingresos más la carta de porte. Acuérdense de esos requisitos que trae ya ese comprobante de ingresos, que permite de alguna forma asociar a la naturaleza del ingreso y a la actividad preponderante a la que está asociado. Ese es uno de los puntos de cruce que está atrás de todo esto que estamos comentando. ¿Sí? Sin duda, pues los sistemas que les van a entregar información y asegurarse que se pueda emitir. Hay un punto que aquí es importante, sobre todo porque por sí misma la carta de porte es un contrato, ¿sí? Pero hay que ver en esta lógica qué tipo de servicio estén estableciendo con transportistas en caso de que los tengas, para efecto de asegurar que en caso de que exista un incumplimiento de estos requisitos, no recaiga o no se convierta en un problema de deducibilidad del servicio que les están prestando. Y bueno, pues sin duda el tener estos programas de trabajo y los sistemas para poder estar cargando esta información y poderla estar resguardando, almacenando, sin correr el riesgo de que, pues, meses después o ejercicios posteriores, estos comprobantes que nos están asegurando una deducción puedan caer en un compromiso de rechazo por algún incumplimiento que se haya tenido. Y por eso yo ahí partía de esas tres vertientes. Desde el lado fiscal, asegurar que tanto cuando se emita como cuando se reciba, nunca quede comprometida la deducibilidad o el acreditamiento del ingreso que estoy teniendo. Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, sobre esta lógica, vamos a entrar un poco a ver, y bueno, ¿qué está
pidiendo esta carta de porte. Ya veo de dónde viene, qué es lo que nos está planteando, y aquí lo que hay que entender es, bueno, ¿y qué hay que estar poblando? ¿O qué es lo que se requiere que se esté justamente poblando de información, pues para cumplir con estos requisitos? Básicamente son nodos, ¿sí? Nodos de información o campos que se irán abriendo en sus aplicaciones, que ubican básicamente tres elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Primero es ubicación, orígenes, destinos y domicilios, ¿sí? Domicilios. Esto, pues desde mi perspectiva, tiene dos objetivos muy claros. Esos domicilios previsiblemente podrán ser verificados, ¿sí? Su existencia. Acuérdense, aquí es un elemento que combina, ¿sí? La información que ya entregó, y quiero poner en primer término al transportista. Si yo estoy desplazando del punto A al punto B, ¿quién podría tener la información de esos domicilios? Sin duda es el Servicio de Administración Tributaria. ¿Por qué? Porque ya sea que lo haya ubicado como domicilio de matriz, ¿o de qué? O de sucursal. Entonces, ahí es en donde empiezan esto, que no es información, déjenme decírselos como estimo va a ser. Pues no solamente se está viendo que se poble la información, sino que guarde una lógica de trazabilidad con otros hechos en fuentes de información diversas. En este caso, la matriz con las sucursales a donde se esté moviendo la mercancía. Son puntos de control que desde una perspectiva tributaria, sin duda, ahí van a estar. Y obviamente el movimiento de esa mercancía, ¿sí? Mercancías en qué medios se están llevando a cabo, ya sea terrestre, ya sea férreo, aéreo o fluvial, ¿sí? Por dónde se está moviendo. El que yo veo con mayor complejidad y es el que aplica al sector de distribución de vehículos es transporte terrestre. Ahí es en donde de mayor medida tiene un impacto, sobre todo porque va a identificar el tipo de mercancías y el medio de transporte en el que se estén desplazando o circulando esas mercancías. Entonces, aquí es en donde empiezan esos retos y sobre todo déjenme subrayarlo en esto, de coherencia de datos e información que se haya aportado no en este complemento, ¿sí? Aquí sí les reitero la invitación. Hay que voltear a ver en la lógica del conjunto de transacciones que se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque al final del día no es información que se va a quedar de forma vertical, sino que horizontalmente va a tener puntos de cruce, concretamente con el sector autotransporte, y con la información proporcionada a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en un primerísimo término y en un segundo término al Servicio de Administración Tributaria, ¿sí? Es decir, tenemos que guardar cierta lógica y trazabilidad que permita justamente no caer en incoherencias en la entrega. Eso, pues para un contribuyente que es formal, pues yo pensaría, pues es algo que no debería de suceder, pero si por error se comete, pues estamos entregando todas las herramientas para poder ser sujetos de alguna sanción o consecuencia. Y bueno, aquí entramos a la parte que desde mi perspectiva lo hace complejo. ¿De qué tamaño es este reto de la carta de porte? Bueno, estamos hablando de un documento que tiene 28 nodos, ¿sí? O información que se va a ir abriendo, ¿sí? Y que tenemos que tener definida. De ahí justamente el tema de, bueno, si esta es la carta de porte que tiene 28 nodos, 185 campos, obviamente por las diferentes modalidades de movimiento de mercancía, pues esto hay que tenerlo contemplado. Y aquí es en donde empiezan las condiciones, 71 campos requeridos. Ahí es en donde hay que empezar este trabajo de vinculación de lo que se requiere de acuerdo a la actividad de distribución de vehículos, comparando contra la fuente de información con la que estaría en posibilidad de poblar. Ahí empiezan a generarse estas primeras brechas. Primero de entendimiento, porque esto está claramente diseñado para el sector, ¿sí? De transporte federal, llámese terrestre, aéreo, marítimo, fluvial o férreo, pero está claramente dirigido a eso. Sobre todo aquí la preocupación, y lo van a ver y lo reitero bastante, es, y bueno, ¿y por qué involucraron, ¿sí? Tal vez sin reflexionarlo, a otros segmentos, concretamente el transporte urbano de mercancías? Es ahí en donde
pues yo espero con la fuerza de AMDA y de otras agrupaciones se presiona, pues para hacer entender que, pues que este diseño, concretamente esta carta de porte que se publicó el 1 de mayo, tenía una clara dedicatoria, ¿sí?, a un segmento de contribuyentes muy claro. Al modificar las reglas en donde entramos allí en algún tema, sobre todo porque esta regla pues era al propietario de la mercancía, al agente de transporte, ¿sí?, o intermediario de transporte y al transportista. Por eso reitero esta información. A ver, o sea, tú ya traías un estándar con una dedicatoria muy clara y de pronto me lo planteas y me eliminas cosas que me ponen en un severo problema. Y es aquí en donde esta carta de porte se convierte en pues en un reto de cumplimiento, ¿sí? En algunos casos, yo diría, en una imposibilidad práctica de cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque no es factible cumplir con los requisitos que se están planteando. Y vamos a tratar de irlo aterrizando. ¿Qué cosas son las que va pidiendo esta carta de porte? Para el movimiento de mercancías, ¿qué nos pide? Ubicaciones, origen, destinos. Aquí déjenme decirlo, posiblemente sí estemos en posibilidad de llenar y subrayo, en posibilidad de llenar esos datos. El tipo de mercancías, bueno, también es factible. Aquí es en donde pienso que empieza a haber algunos temas que lo empiezan a complicar. El tipo de transporte, sobre todo cuando hablamos de transporte terrestre. En este transporte terrestre, pues hay una serie de requerimientos asociados a catálogos. Estamos hablando de 24 catálogos que están asociados a esto, y en donde empiezan a haber algunas brechas, sobre todo cuando hablamos de medios de transporte que no caen en los supuestos de transporte federal. Ser de 2 ejes, de seis llantas, ¿sí?, de 4 toneladas. Ahí es en donde justamente el diseño, ¿sí?, del tipo de transporte que hay que identificar, el tipo de vehículo, ahí es en donde pienso que se generan brechas, y de ahí esta necesidad que ustedes tienen de irse a este detalle y tratar de confirmar, primero, que están en el supuesto, y de estarlo, cómo se estarían poblando justamente estos campos. Es ahí en donde empieza pues un trabajo de detalle, ¿sí? Más allá del entendimiento que podamos tener con todo lo que ustedes ya hayan podido ver o analizar, en esos detalles, y como bien dicen por ahí, en los detalles están verdaderamente los problemas. ¿Cómo es que se estarían poblando esta información? Y aquí es en donde justamente está el tipo de transporte, entre otras cosas que habrá que ver y que habrá que analizar en el caso, ¿sí? Y justamente siguiendo con esa lógica, pues quisiera centrarme en lo que podría ser más el caso de ustedes, pero sí que vieran esta lógica en donde está inmerso el transporte ferroviario, el marítimo y el férreo, que es todo lo que nos está involucrando y lo que nos está llevando justamente pues al tema de la implicación que tiene la implementación de todo esto. Sobre todo si volteamos a ver, ¿sí?, primero, el número de permiso. Aquí cuando nos ponen el número de permiso se está asociando al permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso de ustedes, pues sería una de las cosas que habría que revisar. A ver, ustedes, por la naturaleza de su negocio, tienen un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, aun cuando es un campo que es optativo, pero pues en esa lógica, pues ustedes carecen de un permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿sí? Y sobre todo si lo llevamos más allá, el operador, el RFC y la licencia está pensado en campos que tiene, ¿sí?, la Dirección General de Autotransporte Federal, y en donde justamente el punto de cruce es, si hay un vehículo con placa federal, tiene que haber un conductor, licencia federal, expedida por Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Me cuesta trabajo imaginar, ¿sí?, una labor de coordinación con los estados en donde se pueda estar haciendo estos cruces de licencias y placas. Eso es algo que justamente en AMDA, si alguna experiencia tiene, y especialmente mi tocayo, Fernando Lascurain, pues es en la problemática que existe de estar vinculando todo esto. No se pensó, al menos esa es mi opinión, no se pensó de manera adecuada el detalle que implica cuando estamos hablando
de movimiento de mercancías en zonas urbanas. Y sobre todo, ¿por qué? Por las implicaciones que tiene esto. Hemos hablado hasta ahorita, pues, de una autoridad tributaria o fiscal, el Servicio de Administración Tributaria, y en donde justamente, pues, el impacto que nos lleva aquí es la implicación que podría tener la no deducibilidad de un comprobante emitido por un transportista. Eso hay que tener mucho cuidado, o por la no emisión correcta, ¿sí? O incluso en temas de comercio exterior, por no acreditar la legal estancia de esa mercancía, nos pudiera llevar a estos problemas. Pero el que más preocupa, yo sobre todo en esta cadena pues de la forma en la que puede estar siendo detectado, yo le suelo llamar los puntos de control que hay en una medida, siempre en cualquier medida que toma una autoridad, hay ciertos puntos de control que yo los suelo llamar las evidencias de que se cumplió o no se cumplió. Ahí está la lógica de cualquier cosa que haga cualquier autoridad, llámese federal, estatal o municipal, siempre hay una evidencia de incumplimiento. Y entre más requisitos, desgraciadamente más corrupción, ¿sí? Y sobre todo, déjenme irme al último punto, la detención de mercancías por autoridades no fiscales. Esa es la parte que, pues déjenme planteárselos así, más me preocuparía a mí. ¿Por qué? Porque puedo superar todo el tema del poblado de los campos, pero no quiero imaginarme, ¿sí? A uno de nuestros conductores, ¿sí? Frente le voy a llamar coloquialmente, al soldado Pérez. El soldado Pérez está frente a uno de nuestros vehículos y el soldado Pérez está ejerciendo sus facultades de vigilancia, verificación e inspección, ¿sí? En vías de comunicación, que ya no solo podrían ser federales, sino podrían trascender. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen omnipresencia, es decir, en todo el territorio nacional. Imaginémonos a este soldado Pérez ejerciendo estas facultades y pidiéndonos el documento de traslado asociado a una carta de porte o incluso el documento de ingresos asociado a una carta de porte. La realidad es que es un tema complejo. Déjenme decírselos, en mi experiencia, cuando arrancó este proceso con el documento de traslado, que me tocó capacitar a la Policía Federal, representaba todo un reto, o al menos la interacción que yo pude tener con Policía Federal. La realidad es que se iba a prestar a una corrupción descomunal. ¿Por qué? Porque estamos ante la interpretación, si estando entre abogados se interpretan cosas y aun cuando se supone que las disposiciones deben de ser de aplicación estricta y más las fiscales, se prestan interpretación, no quiero pensar al soldado Pérez que le lleguemos a acreditar la legal estancia de una refacción, ¿sí? En el movimiento de mercancías. La verdad, esa parte es la que yo diría más preocupa. ¿Por qué? Porque se va a prestar a una corrupción descomunal, ¿sí? Aquí siempre la ecuación, o al menos es la que yo he entendido, es entre más requisitos, más corrupción, ¿sí? Y entre mayor dificultad lleve el cumplir un requisito, se incrementa la corrupción en la misma medida. Y uno es este es un punto que es exageradamente sensible y que llevó en su momento, les estoy hablando en 2015, a generar instructivos publicados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y avalados en su momento por la Policía Federal para que esto ejecutara. Ahí es en donde empiezan estos retos de implementación, cómo hacerlo correctamente. Aquí creo que es un tema que sí habría que considerar y sobre todo, pues así como cuando llevamos a cabo el manejo de nuestros vehículos y el policía González nos para y le decimos conforme al reglamento, quienes tenemos alguna instrucción o alguna capacidad de interacción con ellos, pues aquí sí a nuestros choferes, que es el punto más suave o más álgido que veo, cómo capacitarlos e instruirlos en estos mecanismos que les permitan justamente evitar caer pues en todas estas componentes que con una nueva medida desgraciadamente siempre se prestan a ellos. Entonces ahí entra la Guardia Nacional con esta facultad: vigilancia, verificación, inspección, ¿sí? En cualquier parte del territorio nacional.
¿sí? Y pues sobre esa base sería el otro punto de control fiscal, de comunicaciones, carta de porte, y Guardia Nacional, vigilancia e inspección en el movimiento de mercancías. Sobre esa lógica, quisiera irme metiendo más en casos en los que podrían estar ustedes y que sí me encantaría, pues al cierre de esta charla, poder compartirlos. Esto, pues al final del día, vienen a ser casos que quisiera esquematizar, justamente para tener un acercamiento más afortunado con ustedes de cómo se visualiza esto. Vamos a poner en esto que les estoy llamando el flujo del transporte, y lo hago simplificado porque tiene una cantidad pues de documentos y de información que está fluyendo, pero quisiera que nos imagináramos a la armadora como el centro del proceso en este momento. Y de ahí, pues, recibe, ¿sí?, mercancías, partes y vehículos para el armado, ¿sí?, el armado final, y tiene también proveedores nacionales que están moviendo mercancías. Ahí quisiera que ubiquen e imaginemos, ustedes lo deben de tener más claro, pero simplemente los quiero llevar a esta reflexión, en dónde está la carta de porte y asociada a qué, a un documento de traslado más la carta de porte, cuando llega a puerto y está interviniendo un agente logístico que está desplazando armadora, o con un proveedor nacional que tiene contratado a un transportista y está desplazando al armador. Y de ahí ya con un vehículo ya armado o en partes y componentes, cómo interviene la agencia o las agencias que ustedes tienen en el movimiento de vehículos, ¿sí?, o de partes y componentes que están asociados a él, y cómo llegan a consumidor final. Esta es la lógica, lo que los invitaría a empezar a ver, ¿no? ¿Qué se está emitiendo? Sobre todo, documento que acompañe de puerto, y cuando digo puerto puede ser aéreo, puede ser fluvial, puede ser férreo, a la armadora. El proveedor nacional, pues igualmente puede utilizar incluso empresas de mensajería que estén desplazando a la armadora. Y de ahí, ¿cómo llega con ustedes? ¿Qué medios son con los que se están moviendo? Vehículos, y ahí vamos a hacer una reflexión para poder empezar. Yo les voy a dar mi opinión, pero ahí sí hay que revisarlo más a detalle con ustedes, qué es lo que debería de estar pasando. Entonces, bajo esta lógica, sigamos con el ejemplo de la armadora, ¿sí? Y estamos en un puerto, estamos en el aeropuerto, en la carretera. Y la armadora, pues sigue ese movimiento de estas mercancías, y sobre todo hay que ir ubicando de dónde hacia dónde la armadora está moviendo los vehículos, y sobre todo aquí quisiera empezar a poner uno de los temas que sin duda, pues yo creo que hay que acabar de afirmar con las autoridades. Si llevo a cabo yo el movimiento de un vehículo o el rodaje de un vehículo de prueba, desde mi punto de vista, este vehículo, pues no sí es una mercancía, pero no requeriría, ¿sí?, la carta de porte, ¿sí? Ese es mi punto de vista. ¿Y esto por qué? Pues porque habría un razonamiento de que, pues un vehículo, especialmente el que quiero ponerles aquí, una armadora que esté importando un vehículo prototipo de prueba, y que ese vehículo prototipo de prueba lo ponga a disposición de una agencia y que ese vehículo se mueva, pues aquí sí yo estoy presumiendo que ese vehículo pues no tendría que ser más que desplazado con las placas que le permiten, las placas federales que le permiten o estatales que le permiten hacer este movimiento de la mercancía, pero no con la carta de porte. Este es un supuesto que yo creo que vale la pena, y por eso quisiera dejárselo como un aporte a ustedes y a la AMDA para que esto sea analizado y revisado, y pues con mayores elementos que estoy seguro ustedes tienen, poderlo finalmente concluir. Desde mi perspectiva, así es como estaría funcionando. Ahora bien, si estamos hablando ya de lo que sería autos que se están moviendo, y estoy llamando de manera más coloquial por un medio propio, es decir, con mis propios recursos, un chofer está moviendo ese vehículo y está desplazando, ¿sí? Se está desplazando por carreteras, ¿qué tendría que ver? Aquí, pues uno de los puntos que sí creo que vale la pena que hagamos la consideración es
el vehículo se está moviendo, ¿sí?, de un proveedor nacional de partes a la agencia, que también a ustedes les entregan, ¿sí? Y el transporte de el vehículo o las autopartes a la agencia, ¿sí? Llámese la agencia A o la agencia B, ¿sí? De ahí se está desplazando, les están entregando mercancías y sobre todo en este tramo del proveedor nacional de partes, traducción, refacciones, a la agencia, hay un mecanismo de transporte, es decir, ustedes, posiblemente ese proveedor, esté contratando a un transportista que ¿qué tendrá que emitir? Un comprobante de ingresos más la carta de porte, que estará entregando ustedes para verificar las características de la mercancía y que previsiblemente ustedes utilizarán como una deducción, ¿sí? De ahí, pues la agencia, ¿qué hace? Distribuye de la agencia a la agencia B algunas partes y componentes que evidentemente existe esa comunicación entre ustedes y que también tendrá que existir un documento. ¿Cuál podría ser? Y volvemos a esa ecuación. Podría ser un documento de traslado si son mercancías propias, ¿sí? Más la carta de porte. En ese sentido, este supuesto hay que aterrizarlo muy bien, ver las características con las que se lleven a cabo y pues ya en la entrega final, sobre todo cuando va a consumidor final, aquí uno muy sencillo sería el mostrador, pero quisiera irme con el más complejo, el que sería, le desplazo la parte y componente o incluso el auto al domicilio de mi cliente, que ese sería otro de los supuestos que también habría que analizar. Y sobre todo con esta ecuación, si estoy desplazando de la agencia autorizada a consumidor final, le estoy enviando una refracción. Y aquí voy a agregar un elemento adicional. Con flotilla propia, ¿sí? Flotilla propia. Le estoy facturando, ¿sí? Y cuando digo facturando es documento de ingreso más carta de porte o incluso documento de ingreso con descripción de mercancía con flotilla propia, ¿sí? Desde mi perspectiva podría estar en la posibilidad de que se acredita en zona urbana el movimiento de esa autoparte a el consumidor final o al taller que la esté adquiriendo, ¿sí? Entonces, aquí insisto, es uno de los supuestos que quiero ponérselos. ¿Para qué? Pues para que se acabe de afinar. Desde mi perspectiva, tendría dos caminos este supuesto. Comprobante de ingresos, flotilla propia, destino final, se acredita el movimiento de la mercancía con el comprobante de ingresos, ¿sí? Para evitar problemas o cualquier interpretación de cualquier autoridad que pueda parar a ese vehículo, podría ser comprobante de ingresos más carta de porte dentro del desplazamiento de zonas urbanas. Que esa sería la ecuación, vamos a decirlo, que como están redactadas las actuales disposiciones, se podría pensar hacia ahí están dirigiendo justamente este tipo de acciones. ¿Sí? Que este es otro de los supuestos. Ahora bien, vamos a entrar a otro, ¿sí? ¿Qué sucede con los autos que son propios y los medios con los que se mueven? Es decir, ustedes van a desplazar un vehículo de la agencia autorizada a la agencia autorizada B. Este tipo de ventas con las características del vehículo que se está pidiendo el consumidor final, pues a lo mejor no lo tienen en la agencia B, pero la agencia A sí lo tiene. Entonces, entre ustedes, ¿sí? Se mueve el vehículo. Aquí el supuesto que estoy haciendo, que es un tanto y espero que lo compartan, es pues un auto no transporta otro vehículo, como si lo haríamos de armadora a través de madrinas. Ese es el supuesto que no lo comenté, pero hay que entrar en ese supuesto. Un conjunto de vehículos que son transportados por otro vehículo califica como mercancía en movimiento, pero un vehículo, ¿sí?, que es desplazado con sus cuatro ruedas, que rueda, ¿sí?, y que se mueve en territorio nacional, pues ahí lo que les estamos planteando es que técnicamente el propietario es el que está trasladando la mercancía y no contaría con los datos para poder poblar la carta de porte,
¿sí? Esa es una presunción que yo los invitaría a que se pueda verificar. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿sí? El supuesto del que estamos partiendo es cómo poblar la carta de porte, contando con los requisitos establecidos para el movimiento de vehículos en carreteras federales, estatales o incluso algunas municipales, que ese es el supuesto del que estamos partiendo. Aquí la presunción, o al menos el comentario que les quiero compartir, es no tendríamos los datos, pero eso necesitan revisarlo ustedes, ¿sí? El caso concreto de la agencia en donde se esté llegando a esta presunción. Yo parto de esta presunción por el conocimiento que tengo de los campos, ¿sí? Y que presumo que no existiría la información para poder estar poblando justamente lo que se está solicitando. Ahora bien, si estamos moviendo un autodemo o una refacción, en este caso el autodemo del que estamos partiendo, ¿sí? Pues también se está transportando por su propio medio, es decir, está rodando el mismo. No estamos en sí misma y es una confusión que, pues que seguramente pudiera haber, pues el vehículo que se está moviendo es una mercancía, sí, pero pues es un activo de la empresa y por la cual, ¿sí? Consideramos no se debe emitir la carta de porte, ¿sí? Esto partiendo de qué premisa, ¿sí? De que la agencia está mostrando o está llevando el vehículo de prueba, ¿sí? Como se suele hacer y es una práctica común, y por lo tanto se está demostrando, ¿sí? Y está el vehículo moviéndose con placas que ustedes me corregirán, son de demostración, ¿sí? Y que permiten al vehículo estar circulando y que no necesariamente es una mercancía que ya se esté vendiendo, ¿sí? Pues, es lo que me hace caer en la presunción de que aquí tampoco estaríamos frente a un supuesto del uso de la carta de porte. Pero insisto, hay que revisar el supuesto, revisarlo a detalle y pues esta conclusión que yo les aproximo y que parto justamente del análisis de la información de lo que la propia autoridad está señalando contra lo que previsiblemente se podría encontrar en la fuente de información que se estaría buscando poblar de la carta de porte. Bien, y aquí entraríamos a otro de los supuestos que tenemos, es el auto prototipo o demo, que también que sería otro. Aquí también estamos ante un supuesto de que el vehículo no está siendo transportado, es decir, desplazado a través de una madrina, sino que es el propio, pues el propietario de ese bien, la agencia o la armadora, quien lo está desplazando, y que aquí pues se mete o se desplaza simplemente para evaluar una serie de requerimientos o condiciones que tiene ese vehículo y del cual, ¿sí? También estaría en el supuesto de la no emisión de un comprobante, ¿sí? Con complemento de carta de porte. ¿Esto por qué? Porque al final del día es un activo que tiene la armadora o la agencia y que no estaría requiriendo esa carta de porte. Estas son las presunciones de las que hacemos, pero en donde finalmente quisiera dejarles pues esto como pues como una preocupación, ¿sí? Es lo siguiente, sobre todo pues en esta lógica en la que se están moviendo actualmente las autoridades. Esta regla ha venido siendo modificada desde el mes de noviembre que se publicó y es lo que nos lleva a algunas preocupaciones, sobre todo por el alcance que éstas puedan tener. En la regla que estaba publicada, claramente, si la leemos, claramente estaba especificado dónde iba a tener efectos la carta de porte, es decir, en carreteras federales. Ahí era muy claro, o incluso, pues en vías férreas o los otros medios que se tenían. Lo que verdaderamente preocupa, ¿sí? Es al haber sido eliminado ese supuesto, pues nos lleva a la presunción que ya aplicaría en cualquier otra vía de comunicación, incluida la urbana, ¿sí? Estos son cambios en resoluciones misceláneas que están por ser publicadas en el diario oficial. Todavía no se publican. Aquí justamente pues esta capacidad de gestión que AMDA tiene, y pues yo diría no solo AMDA, sino pues el conjunto
de cámaras y agrupaciones que representan contribuyentes, pues la realidad es que se vuelve una fuerza que puede o tendría que estar llevando a la reflexión, sobre todo de estos cambios, que en mi opinión no fueron reflexionados sobre todo con el acompañamiento que debería de tener de quien ya está operando y que llevan a estas presunciones y presunciones que ¿qué nos hacen suponer? Sobre todo, ¿sí? El alcance que le estamos viendo, y si se dan cuenta en las atribuciones de la Guardia Nacional, que es todo el territorio nacional, pues nos hace suponer que pues ese alcance es el que posiblemente hayan pensado se tenía que dar, o al menos es de lo que se lee, ¿sí? Tal cual como se lee, así pareciera que lo están planteando, y esto pues evidentemente estaría llevando a abarcar todo tipo de transporte, ¿sí? De esa lectura que justamente en el mes de junio se hizo, pues lleva a esta presunción que tiene como elementos incluso las propias preguntas y respuestas que ha hecho el SAT y que ha publicado, llevan justamente a esta presunción que, insisto, creo que no está suficientemente reflexionada y no tiene propiamente un fundamento. ¿Qué problema vemos aquí? El que he estado reflexionando con ustedes en todo esto de lo que llevamos de esta charla y que me encantaría empezar a rebotar algunas ideas, ¿sí? Uno, pues como lo hemos visto, no necesariamente se cuenta con toda la información para estar poblando todos estos nodos o todos estos atributos o campos que se necesitan. Especialmente a nivel de catálogos, ¿sí? En donde claramente esto está dirigido a vehículos pesados, no estos vehículos que desplazan refacciones en zonas urbanas, ¿sí? Y que no necesariamente están ubicados, y déjenme decirlo, si nos metemos a detalle del uso de los catálogos, pues este tipo de vehículos que al menos yo ubico, que son utilizados, incluidas las bicicletas, pues no necesariamente están ahí. No están presentes, ¿por qué? Porque no se pensó para eso. Sin embargo, con estos cambios que estamos viendo de las reglas, pues pareciera que sí lo involucra, ¿sí? Y evidentemente es en donde nos mete en esta reflexión. Bueno, si ese es el objetivo de la autoridad, ¿cómo estaríamos en posibilidad real de estar llenando el complemento? Creemos que ahí se abre una brecha, y es una brecha que tiene que ser argumentada con elementos objetivos de la imposibilidad práctica de poder llevar a cabo esto, ¿sí? No es solamente pensar en que se poblen los campos, sino cuáles son las posibilidades reales y entendiendo el por qué están haciendo esto, que puede ser legítimo, es válido, creo que es válido que se combata toda la informalidad, pero con una reflexión profunda de las implicaciones que esto tiene. Que pienso que aquí con estos cambios que nuevamente acabamos de ver, pareciera que no se está pensando en las implicaciones que esto tiene y que nos lleva justamente pues a dos reflexiones de finales para poder entrar en una dinámica de preguntas y respuestas. Si el objetivo fue perseguir, ¿sí?, por parte de las autoridades a quienes no están cumpliendo y con base en ello tener un mayor control y una mayor fiscalización, pues este va a estar basado en la información que se entregue. De nada sirve el estar buscando cómo poblar esos campos si al final del día no va a estar reflejando la realidad. La realidad al final del día, pues es muy necia y no va a permitir que justamente esto se lleve a cabo, sobre todo vinculando la información que prevemos está buscando la autoridad y que al final del día pues va a impedir o va a frenar o va a tejer pues un espejismo dentro de todo lo que están buscando si el objetivo al final del día es tener una visión y un mejor control del transportista, pues el que se sumen otros sectores que no están por ahí, pues previsiblemente va a causar una distorsión en la información que se entregue y pues no se va a cumplir con el objetivo. Esto pues al final del día creemos que por ahí hay que cambiarlo. Ahora bien, si se nos confirma que esto es lo que hay que hacer, pues yo creo que algunas recomendaciones de cierre sin duda nunca sobrarían, que justamente pues ubiquemos qué tipo de contrato es el que tenemos si utilizamos algún servicio de transporte, cuál es el alcance que este tiene
y a qué tipo de operaciones está asociada. Sobre todo, ubiquemos qué implicaciones va a tener, pues sobre todo en el tema logístico, todo el movimiento de mercancías que como distribuidores de vehículos tenemos. Sobre todo, especial cuidado en cancelaciones y reexpediciones. ¿Esto por qué? Porque al final del día hay que recordar esta información, está en el SAT. Y al estar en el SAT, pues se están haciendo cruces que le pudieran estar dando una distorsión de la operación que como empresa estemos teniendo. Si contamos con flotilla propia, son choferes nuestros, ¿sí? Estén llevando a cabo, y aquí hay otro elemento, o incluso si son subcontratados, el término de subcontratación, tengan mucho cuidado porque también tiene sus puntos de control. Ahorita me estoy refiriendo básicamente a los temas de la carta de porte, pero el tema de subcontratación, uno de sus puntos de encuentro podría estar en la contratación de choferes o subcontratación de servicios de transporte. Hay que tener cuidado ahí cómo lo estemos viendo. Pero en el caso concreto de la carta de porte, creo que sí valdría instruir o generar algunos instructivos para evitar justamente extorsiones a los choferes o a quien esté desplazando las mercancías y que pues nos permita de alguna forma pensar que no van a ser sujetos a alguna extorsión en el camino por parte de cualquier autoridad. Esto hay que estar muy claros de, pues darles algunos elementos al personal, sobre todo para que tengan información con la cual, si estamos haciendo lo correcto, no caer en ninguna componenda, ¿sí? Y sí con elementos objetivos poder plantear cuál es la situación en caso, y subrayo, en caso de estar emitiendo estos documentos. ¿Cuáles son? Y los repito. Este documento de traslado más la carta de porte o este documento de ingreso más el complemento de la carta de porte en cualquiera de los supuestos en los que ustedes se estén ubicando de acuerdo a su operación y sobre todo que confirmemos que esa operación, ¿sí? Tenemos los elementos para estar en posibilidad de emitir los comprobantes. Con esto estaría yo concluyendo la charla, sobre todo porque creo que aquí lo interesante va a ser que compartamos algunos comentarios, algunas inquietudes, y pues yo espero que al menos con lo que les estoy aportando pudiéramos tener algunas certezas de todo este proceso. Muchas gracias, Tocayo, como siempre, por la claridad de conceptos y sobre todo para ubicar el por qué estamos en donde estamos, ¿no? Que en buena medida eso ha generado una gran cantidad de dudas. Voy a leer algunos de los planteamientos que nos han hecho para que seas tan amable de responderlos. Por favor, Israel Castañeda nos dice, los vehículos propios que transporten mercancía de la cual seamos propietarios cae en este supuesto. Y de hecho, yo lo separaría en los dos momentos y me voy a ir, sí a los diagramas, pero más a la fórmula que les quiero compartir aquí. Son vehículos propios, ¿sí? Yo soy el propietario. ¿Con qué lo podría acompañar esa mercancía? Aquí no nos ha dicho, es mi vehículo propio. Ok, aquí me iría primero. Es una mercancía, el vehículo, y lo combinaría con esto, tocayo, para darle claridad. ¿Sí? Estoy ante un vehículo, ¿sí? Que es de mi propiedad, que va a salir rodando, ¿sí? Y por lo cual, desde mi punto de vista, no contaría con los elementos para incorporar la carta de porte. Ok, muchas gracias. Virginia Pérez, entonces significa que como distribuidor de refacciones y tengo una ruta foránea o incluso local, me veo en la obligación de generar CFDI de tipo ingreso con complemento de carta aporte. Correcto, si estamos ante la venta de refacciones y entrega a consumidor final, necesariamente tendrían que ir con un comprobante de ingreso acompañado de la carta de porte, señalando en el interior de la carta de porte uno o varios destinos a donde se estén desplazando estas refacciones. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Óscar Aguirre, cuando una agencia vende refacciones y está incluida la entrega a domicilio, ¿la agencia debe emitir una carta aporte? Pues es la misma pregunta que la anterior, Nada ¿no? más ahí acotaría esto, tocayo. Tienen que tener muy claro si estoy desplazando con vehículo propio o estoy contratando a un tercero, a Ok, un transportista. muy bien, muchas gracias. Joaquín Vivas,
Cuando la agencia vende ya se entrega a domicilio el cliente, este debe emitir carta aporte, me refiero a un auto. Bueno, ese ya quedó claro que en sí Así mismo es. el auto no es mercancía y ya lo hemos comentado mucho con Fernando previamente, a excepción de que el vehículo fuera en madrina o en grúa, ¿no? Correcto, Porque ahí sí correcto. se convierte en mercancía, ¿no? Así es, correcto. Si muevo de localización camiones de mi inventario, ¿deben ir acompañados de carta aporte? Son vehículos de mi inventario. ¿Cómo lo protegería yo? Pues yo lo mandaría con un documento de traslado, ¿sí? Más la carta de porte para no darle el efecto fiscal. Ok. Diego Paul, cuando una distribuidora traslada desde su matriz a una sucursal las refacciones, ¿se debe emitir un CFDI de traslado con carta aporte? Y en caso de que una unidad nueva se traslade de la matriz a una sucursal en el apoyo de un empleado, ¿se debe emitir CFDI, traslado y carta aporte? Bueno, sobre todo la segunda pregunta ya quedó respondida, ¿no? Si es traslado rodado, no. Desde mi punto de vista, tocayo, yo considero que no aplica en este segundo caso. Cuando estamos hablando de refacciones o partes y componentes, y estas son en flotilla propia, habrá que pensar si estoy desplazando para cambiar de punto de venta, ¿sí? Supuesto uno, cambio de punto de venta, ¿cómo la desplazaría? Documento de traslado más carta de porte. No estoy vendiendo todavía la mercancía. Si ya enajené las refacciones que estoy desplazando y ya tienen un destinatario, un comprobante de ingreso y el siguiente supuesto, flotilla propia, comprobante de ingreso más carta de porte, y ahí es en donde yo todavía tengo la susceptibilidad que si genero el comprobante de ingreso con la descripción de las refacciones, justamente este penúltimo párrafo del 29, lo que dice es, podré acreditar la propiedad de las mercancías, ¿sí? Con una carta de porte o con los documentos que define el Servicio de Administración Tributaria. Me da la opción. Ok. Ahí yo creo que podemos hacer algo, tocayo, como AMDA para pues evitar justamente mayor complicación al movimiento de refacciones. Ok, perfecto. Sí, porque, a ver, AMDA, quiero transmitirles, estaba medianamente tranquila, estábamos tranquilos con la resolución en donde se hacía referencia a autotransporte federal, que fue la génesis de todo este tema. Es muy difícil que los distribuidores cuenten en su flotilla con unidades de autotransporte federal de carga para mover, motivo por el cual no veíamos que se actualizaba la hipótesis, tampoco con los vehículos de placas de traslado, porque tenemos un criterio emitido por la Dirección General de Autotransporte Federal donde se establece puntualmente que no es un servicio de autotransporte el traslado rodado de unidades nuevas no matriculadas. Pero quitando este elemento del componente de la carta aporte, del complemento, pues evidentemente hace muchísimo ruedo, como lo hemos visto esta mañana, ¿no? Entonces, para poder hacer deducible un CFDI de cobro del transportista a la agencia que contrató sus servicios, este debe emitir y entregar obligatoriamente el CFDI de carta aporte. El de ingresos más el de carta aporte. ¿Sí? Ok, Ingreso para quién? Para el transportista, quien va a tomar como receptor la deducción es la agencia para darle el efecto de deducibilidad. Pero es esta combinación. Por eso les pedía que ubicáramos muy bien si es transportista, ¿qué debe de ser? Ingresos más carta de aporte. Efecto, deducibilidad, si estoy actuando como agencia y contraté los servicios del transportista. ok. Nos preguntan, ¿qué procedería si en la ruta hay cambios de destino y no se puede regresar a la agencia a emitir otro CFDI con la corrección de la ruta? Yo creo que esta es una situación de contingencia y subrayo el creo, porque al final del día, pues partimos de que la emisión de un documento con estas características tiene que contar con elementos que permitan su emisión. ¿Sí? Aquí yo pensaría, esa actuación en contingencia es otra de las vertientes que no están suficientemente pensadas por parte de la autoridad, porque aquí si estoy en medio pues, de una carretera en donde incluso no hay comunicación, estaría imposibilitado de manera práctica para la emisión de un comprobante si llega otra unidad pues a desplazar la mercancía hacia destino final. Ok. En caso de un taller móvil donde llevo herramientas y computadora de mi activo fijo, ¿tengo que llevar documento de ingreso y carta aporte?
Aquí yo pensaría que como estamos hablando de un taller móvil, la razón del negocio es este taller móvil que seguramente contará con algunos permisos de parte ya sea del gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado, que le permitan la prestación de esos servicios. Y evidentemente yo no descartaría pues tener algún elemento electrónico en donde acredite que soy propietario de toda esa mercancía en caso de que me visitaran y otra autoridad que no mencioné, aduanas. Aduanas sí podría estar confirmándome que sea el propietario y que sea mercancía que esté legítimamente en territorio nacional. Aquí creo que vale la pena precisar, tocayo, ¿qué pasaría si hay alguna irregularidad en el transporte de la mercancía y probablemente se carezca de la carta aporte? Yo te pediría que fueras tan amable puntualizarnos que esa autoridad, ¿qué puede hacer? ¿Se puede llevar la mercancía? ¿Quién lo puede hacer? ¿O qué es lo que sucede? Porque también detecto y legítimamente mucho miedo, porque como lo comentabas hace unos momentos, esto va a abrir una puerta de extorsión brutal, porque si el soldado Pérez, o vayamos a saber quién pide la carta aporte, y entendiendo que es un CFDI, el mismo que podría venir aquí, ¿no? O sea, no necesitaría venir impreso, Correcto. diga, no, no cumple, le voy a decomisar la mercancía, ¿no? ¿Es esto posible? Desgraciadamente sí, tocayo, sí sería posible. Ok. Esto ¿por qué? Y por eso yo subrayaba el tema cuando se creó el documento de traslado. Uno de los elementos de mayor preocupación de los sectores organizados, concretamente el autotransporte, son los criterios con los que el personal de piso o en carretera suelen pues intentar la detención del vehículo para el acreditamiento posterior de la mercancía. Esto al ser una preocupación legítima, una de las cosas que hizo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y por eso creo que vale la pena, tocayo, que esto lo puntualicemos como anda, Sí. fue voltear justamente a SST, en este caso el sector, le pidió a SST que generara instructivos con las características que podrían tener estos documentos en el movimiento de mercancías. Y hay estos instructivos que su objetivo, ¿cuál fue? No fue finalmente el dar mayor información, sino el evitar la extorsión. ¿Por qué? Porque el policía, y les diría que en su momento la Policía Federal, el conocimiento de este tipo de documentos, como los que hoy tenemos digitales, pues déjenme decirles que intenté con varios grupos de policías que empezaran a ver esto que tú mostraste, tocayo, y excuso decirte el poco conocimiento que existe en el sector, que va a estar vigilando y siendo garante de todo esto, pues en lo personal por eso me lleva a darles estas recomendaciones. ¿Por qué? Pues porque aun cuando hoy se vistan de Guardia Nacional, y me preocupa más que sea el soldado Pérez, el que con un documento que esté viendo me pueda decir que no estoy acreditando la legítima propiedad de mis mercancías. Eso verdaderamente, pues no me preocupa, me aterra. ¿Por qué? Claro, Pues porque en sí mismo es un sector poco instruido para hacer todo esto. claro, 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 digo, es verdaderamente alarmante y estaremos haciendo lo que esté en nuestro ámbito para efecto de sensibilizar a la autoridad en este tipo de problemática que no, desde luego que no es menor, ¿no? Un par de preguntas más, mi querido tocayo. Una factura de tipo ingreso con carta aporte en la documentación del SAT comenta que solo es si se paga el cliente por el traslado, de lo contrario sería traslado con carta aporte. No, ojo, es ingreso y hay que entrar a los requisitos. Por eso ahí los llevo al detalle. Es un documento de ingreso que puede ser pago en una exhibición o pago diferido más carta aporte. No que aquí déjenme llevarlos al escenario. Imaginemos que durante el mes, y no quiero imaginar a las armadoras recibiendo tantos comprobantes de ingresos más carta de aporte como servicios se estén prestando. Esto logísticamente o documentalmente se vuelve en una multiplicación de servicios. ¿Cómo se presta el servicio? Y al menos ubico el de alguna de las armadoras, un par de armadoras. Este servicio lo tenían asociado a la presentación a cobro de los servicios prestados vía esta carta de porte
y al final del periodo un comprobante de ingresos asociado a toda la prestación que se hizo durante el mes. Esto implicaría que ahora por cada servicio tuviéramos un comprobante de ingresos. Logísticamente la operación administrativa se vuelve una locura, tocayo. Claro, 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 claro. ¿Cuál sería tu opinión sobre la propuesta de Canacar, la que sea la emisión de un CFDI de tipo traslado por parte del prestador de servicio en su complemento carta aporte al inicio del viaje y una vez concluido y validado por parte del cliente, proceder a emitir un CFDI de tipo ingreso relacionado con él o los tipos de traslados correspondientes? ¿Crees que se lleve a cabo esto? Mira, yo sería de la idea de que es la forma de evitar mayor carga al sector. ¿Sí? Creo que es una salida interesante y que se permitiera emitir un documento de traslado al propio transportista, que esto ya lo hacía, más la carta de porte. Es decir, que en esta lámina que estamos viendo se permitiera que también el servicio de transporte estuviera en el supuesto de traslado más carta de porte. Creo que esa es la posibilidad o el planteamiento que entiendo, tocayo, al menos he visto de parte de Canacar, se pudiera llevar a cabo. Ok, Y así sí lo veo viable, ¿eh? Sí ok. lo veo viable. ¿Cuál sería el impacto a la asociación de documentos relacionados reporte de pólizas del anexo 24 para la contabilidad electrónica? Ay, esa sí no la tengo clara, ¿para qué los meto ahí en una duda? No sé si Poncho, tú la tengas ahí, clara, Alfonso, no sé si tengas tú algún comentario al respecto de la pregunta. No la entendí muy bien, Fernando, si la quieres repetir. ¿Cuál sería el impacto a la asociación de documentos relacionados reporte de pólizas del anexo 24 para la contabilidad electrónica? Mira, mi opinión es que esto apenas está empezando. No veo que todavía lo hayan incorporado al tema de la contabilidad electrónica y a los anexos de la contabilidad electrónica. Ahorita hay mucho trabajo que hacer para nada más ligar el comprobante de la carta aporte a un comprobante de ingreso en el caso de los transportistas y en el caso de nosotros al movimiento de las mercancías. Creo que son etapas que vienen más adelante, Fer. Me parece que hay mucho trabajo por desarrollar. Ok, gracias, Alfonso. Pues bueno, como habrán visto, la verdad es que el tema requiere de un análisis detallado, puntual y preciso. Lamentablemente la autoridad no hizo lo propio y por eso en buena medida hay muchas dudas, sobre todo derivada de la resolución anticipada, que como decía mi tocayo, aún no ha sido publicada en el diario oficial y esperemos que de esa resolución anticipada la publicación haya algunas mejoras derivadas de todas estas dudas y trámites y gestiones que se han estado llevando a cabo a través de organismos gremiales para efecto de sensibilizar a la autoridad de que no es tan sencillo como ellos consideraran el mover estas circunstancias. Les quiero recordar, como lo dije en un inicio, que esta charla del licenciado Fernando Martínez Cosa está siendo grabada, igualmente la presentación estará a su disposición, como siempre han estado todos los documentos en la página de AMDA. No sé si quieras comentar algo adicional, mi estimado tocayo. Claro que sí, tocayo, y sobre todo reflexionando la última pregunta. ¿Tiene un impacto? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al final del día se convierte, sobre todo en el ingreso más carta de porte, se convierte en una póliza y esa póliza queda reflejada en el anexo 24, ¿sí? Okay. Y a nivel de detalle. Y yo al final del día, tocayo, sobre todo, pues la recomendación que haría pues a AMDA y a los agremiados de AMDA es en esta propuesta que les estamos haciendo pues de flujos, hay que poblar una recomendación que quisiera hacer constructiva, poblar de los documentos que ahorita en estas dudas que se están planteando, tocayo, a nivel de detalle, qué tipo de documentos en estas flechas, ¿sí? ¿Qué tipo de documentos son los que hoy tienen o con los que hoy están poblándose o moviéndose esas mercancías? Y tratemos de, pues con base en esta información que viene en esta presentación, tratar de plantear estos supuestos en donde, pues mi recomendación es ver qué se aplica, qué no aplica, pero sobre todo véanlos con los ojos de lo que hay que estar poblando y que sea viable, que sea viable. Y con eso, pues yo creo que tener argumentos que yo pienso pueden ser muy sólidos para lograr un poco mover esta lógica como el planteamiento que hicieron de Canacar, que es totalmente lógico,
sobre todo para darle una viabilidad, más que fiscal o de vigilancia, dar una viabilidad operativa al sector. Eso es lo que hay que buscar. Yo creo que los objetivos que está persiguiendo la autoridad, está bien, o sea, creo que es bueno perseguir esos objetivos, pero no a costa de entorpecer la operación de las empresas. Eso sí, no. Y yo creo que con buenos argumentos que siempre AMDA ha tenido y sus agremiados, creo que se puede hacer algo interesante. Okay. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Alfonso, no sé si quieras comentar algo, por favor. No, solamente lo que tú sabes, lo que saben ustedes dos, Fernando, en esta semana y en la que sigue se están llevando a cabo mesas de trabajo con las autoridades. En esas mesas de trabajo está participando AMIA, está participando AMPAC, AMDA, Coparmex, Concamines, haciéndole ver a la autoridad todos estos inconvenientes o todas estas cuestiones que se tienen que limar con la carta aporte. La autoridad estableció incluso ya una serie de mesas de trabajo para que esto se vaya viendo con ellas. Aparentemente están abiertas. El que va llevando mano en estas mesas, pues con mucho es Canacar, que es la que tiene las principales dificultades, y ya se están viendo los temas que están hablando aquí, muchos de los que ya expuso Fernando, incluso Fernando participa en esas mesas, como es el tema del transporte urbano, como es el tema del transporte que rueda por sí mismo y todo lo que hemos visto aquí. Pues simplemente hay que insistir y hay que estar presentes con este tipo de eventos para efectos de nosotros de capacitarnos, y también hay que estar presentes con las autoridades para que no dejen de incluir todo este tipo de temas en sus mesas de discusión. Pero me gustaría insistir en que esto se está viendo ya con las autoridades. Muy bien, muchas gracias. Pues si no hay algún comentario adicional sobre todo de mi tocayo y de Alfonso, yo les agradezco mucho el tiempo a Fernando, Alfonso y a ustedes en este webinar del día de hoy, que estará disponible a partir del día de mañana en la página, junto con la presentación, y les pido que sean tan amables de tomarse un minuto para responder una encuesta de satisfacción al respecto de la plática del día de hoy. Muchas gracias a todos, que tengan muy buen día. Gracias, un abrazo, tocayo. Gracias, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.